Bienvenido al podcast del vendedor profesional, yo soy Carlos Sogor. No sé si me acordaré de grabar después de tanto tiempo, pero bueno, voy a intentarlo de la mejor forma. Bienvenido a la segunda temporada del podcast Vendedor Profesional. Hoy vamos a hablar de distintos cambios que va a haber tanto en el podcast como alguna sorpresa de la que os enteraréis al final del podcast. Voy a contaros primero un poco de historia. Cuando a principio de 2015 empecé a idear este podcast, mi idea era realizar varios podcasts temáticos sobre ventas, ¿de acuerdo? Mi idea no era realizar un único podcast, sino siempre he querido y siempre me ha interesado o siempre he pensado que sería ideal hacer varios podcasts sobre aspectos concretos de la venta o relacionados con la venta. Pues un podcast sobre comunicación interpersonal, un podcast sobre dirección comercial o sobre dirección de equipos o sobre management, un podcast sobre proceso de ventas o sobre venta científica o sales intelligence o business intelligence aplicado a ventas. En fin, como digo, eran varios podcasts los que tenía en la cabeza que no sabía muy bien si uno por uno tendrían salida. Entonces, me planteé una pequeña estrategia a 5 años y lo único que pasa es que primero tenía que identificar y saber si realmente las ventas era algo que interesara a la gente, porque en iTunes, en iVoox, había muchos audios de ventas sueltas, pero sobre todo de los típicos audios de venta como se conocía hasta hace unos años. Mucha motivación, mucha actitud, el vendedor que nace, todas esas cosas que sabéis que a mí no me gustan mucho. Así pues, lo que empecé a darle vueltas es cómo conseguir ese pequeño test de saber si a la gente le interesaría, pues por ejemplo, la metodología científica en ventas, o si a la gente le interesaría la gestión de personas en base a orientación a resultados únicamente, o en base a la inteligencia del negocio, al business intelligence. Si las métricas, o si los KPIs, o si los objetivos, o si la orientación a resultados, al fin y al cabo, era lo suficientemente poderosa como para que interesara a la gente y que no hubiera únicamente esos podcasts, como digo yo siempre, de supercherías, de actitud, de haz esto que seguro que verás cómo te funciona. Un podcast, o quería hacer unos podcasts que demostraran que se podían hacer las cosas de forma metodológica, eficiente y sobre todo con resultados predecibles. Un año después, tengo que decir que he conseguido comprobar que existe una comunidad de vendedores, de empresarios, de emprendedores interesados en la venta y en la venta científica, en las metodologías de venta científica. Además, este podcast me ha ayudado a descubrir expertos interesados en mejorar el proceso de ventas, en compartir conocimiento. Así pues, y ya habiendo pasado este primer año, decidí dar un paso más en este proyecto a 5 años que me había planteado. El siguiente paso es empezar a hacer algún podcast temático de aquellas temáticas que podrían ser muy, muy interesantes, que podrían tener mucha relevancia y además que podría, por así decirlo, compartir con otra gente o compartir esa responsabilidad con otra gente. De ahí nació la idea. La idea había nacido bastante antes, pero ya se ha fundamentado la idea de una pequeña y muy modesta red de podcast, porque sabéis que uno de mis mayores problemas es el tiempo disponible, y es que no tengo mucho tiempo disponible. Una pequeña red de podcast que se va a llamar Venta Inteligente. Esa red de podcast estará alojada en la página web ventainteligente.es. Como digo, no es una red de podcast únicamente mía. Gracias al podcast de Vendedor Profesional he conocido mucha gente con la que poco a poco he ido integrando una serie de inquietudes y que van a ayudarme. De hecho, no es descartable que si tú estás escuchando este podcast, tarde o temprano
tengas posibilidad, si quieres y estás dispuesto, a colaborar dentro de la red de podcast. Pero en concreto las dos personas que me van a ayudar desde este mismo, estamos ya trabajando los tres juntos y en octubre empezaremos a lanzar los nuevos podcasts de la red. Estas dos personas son Álvaro Valladares y Manolo Vidal. ¿Cuál es el objetivo de esta red de podcast? Pues desarrollar más ampliamente los temas, que aquí puedo dar pinceladas y puedo intentar enfocarlo de forma muy operativa, pero no puedo profundizar mucho en los temas porque exigiría demasiados episodios continuos de lo mismo. Entonces, estos podcasts temáticos lo que van a hacer va a ser desarrollar más ampliamente los temas, que además se pueda hacer follow-up de los mismos, que además haya soluciones muy concretas y muy prácticas para temas muy concretos o para consultas muy concretas. ¿Pero qué pasa con Vendedor Profesional? Pues Vendedor Profesional va a seguir siendo lo que era hasta ahora. Un blog hablado. Siempre se me ha dado bien hablar y siempre se me ha dado bien escribir, pero escribir es muy trabajoso. Me resulta muy trabajoso y, como digo, no tengo tiempo. Así pues, mi blog personal siempre he pensado que debía de ser un podcast. Ese podcast es Vendedor Profesional. Con el tiempo, no sé si Vendedor Profesional, una vez que haya desarrollado todos esos podcasts temáticos y concretos, no sé si Vendedor Profesional seguirá teniendo o no cabida en la red de podcast, pero de momento lo va a hacer. Y de momento lo va a hacer con alguna modificación respecto a lo que teníamos el año pasado. Sí es cierto que voy a intentar publicar 5 días por semana, de lunes a viernes, pero como ya dije al final, como va a ser complicado el tema de mantener la regularidad y además el tema de publicar un tema concreto cada día de la semana, ese calendario editorial, el problema es que si hay fiesta o por lo que sea, pues ya esa clase o ese tema o ese artículo del blog se perdería. Entonces, lo que voy a hacer va a ser un poco más sencillo de seguir, porque además vamos a tener una herramienta y vas a tener una herramienta para poder seguir este nuevo apéndice de Vendedor Profesional, que va a ser una herramienta a través del blog que vas a poder consultar y que es Workflowy. Workflowy es una herramienta que a mí me encanta y en ese Workflowy hay mucha gente que me había pedido el año pasado que hiciera unos pequeños extractos, unas pequeñas guías, unos pequeños índices de los temas que trataba en cada episodio. Muy bien, pues en Workflowy va a haber un mini guión de cada episodio. Vosotros podréis entrar en Workflowy y simplemente en el buscador buscar lo que os interese. Hombre, si queréis ver un episodio concreto, pues ponéis el título del episodio. Por ejemplo, el título de este episodio es Nueva temporada y cambios. Pues si vosotros entráis en el buscador de Workflowy y ponéis nueva temporada y cambios, directamente os saldrá ese enlace. Pero además, el buscador de Workflowy es tan potente que te permite buscar palabras. Y si, por ejemplo, queréis información sobre negociación, o sobre cierres, o sobre psicología de ventas, pues ponéis psicología de ventas, o negociación, o cierre en el buscador y os va a enlazar todos los episodios en los que se haya hablado de eso, y en cada episodio obviamente vais a poder ver el pequeño guión o ese pequeño índice de los temas que he tratado con las 4, al final son las 4 o 5 notas que yo me apunto para poder hablar durante estos 5, 6, 8, 10 minutos que hablo normalmente, pues esas pequeñas notas las tendréis ahí, serían las show notes de cada programa. Todo eso, como digo, va a estar en la página de Vendedor Pro, vendedor.pro, que además ya tengo el dominio de vendedorprofesional.com, que al final me lo han cedido. Bueno, me lo han cedido, no, me lo he comprado, pero ya está. Total, que todo eso estará en vendedor.pro o en vendedorprofesional.es o en vendedorprofesional.com, ¿de acuerdo? Y como digo, en esa página web, en la página web de Vendedor Profesional, cuando entréis tendréis un menú en el que podréis contactar directamente conmigo, el formulario de contacto que todos conocéis y que he hablado muchas veces en este podcast. Tendréis un enlace a todos los episodios, ¿de acuerdo? En la propia página principal estarán todos los episodios cargados a través del enlace de YouTube. Lo he intentado hacer por el RSS, pero no quedaba bonito y con YouTube queda muy, muy bonito. Además, entiendo que si alguien entra en la web, normalmente
va a entrar o bien desde un dispositivo móvil, o bien desde una tablet, o bien desde la web de un PC, un ordenador personal, pero claro, va a estar ahí delante y no le va a importar enchufarse el vídeo de YouTube en vez de escucharlo como sería con un podcatcher habitual. Así pues, en la web lo que serán los enlaces a los vídeos de YouTube, y habrá arriba en el menú también, habrá otro elemento del menú que será lista de episodios o guía de episodios. En esa guía de episodios, cuando pinchéis directamente, os llevará a Workflow y podréis hacer todo aquello que os he dicho. Y ya está. Así es como va a quedar Vendedor Profesional a partir de ahora. Bueno, sí que deciros que los episodios que acaben en 0 o en 5 hablarán de proceso y fases de venta. Mi idea es que esos episodios se lancen lunes. Los episodios que acaben en 1 o en 6, que serían los que se lanzarían los martes, hablarían de todo lo que es relativo a relaciones interpersonales, comunicación, networking, negociación, psicología. Los episodios que acaben en 2 y en 7, o el equivalente diario, que serían los miércoles, hablarían de organización personal, de productividad, de orientación a resultados. Los episodios que acaben en 3 y en 8 serían los episodios de dirección comercial y management. Y hay una pequeña sorpresa, y es que todos los viernes, o bien los episodios que acaben en 4 o en 9, van a ser uno de los podcasts afiliados a la red. Es decir, cada semana elegiré un programa de los afiliados a la red y lo lanzaré por el RSS, por el feed de Vendedor Profesional, para que, si aún no habéis descubierto el programa, pues lo escuchéis, y si os interesa, os podáis suscribir a él. Nada más. Si queréis conocer un poco más de la red de podcast, tendréis que escuchar el episodio de mañana, porque yo me despido ya. Hasta mañana.